a la glucosa, que la glucosa normalmente va a dar piruvato y el piruvato puede dar acetilcoenzima y entrar al ciclo de Krebs. Este proceso de aquí se llama glucólisis aeróbica, pero también el piruvato en condiciones anaeróbicas da lactato, entonces se llama glucólisis anaeróbica. Eso es lo normal que hace la glucosa, entrar a la glucólisis. Pero también la glucosa, si está en exceso, se puede almacenar como glucógeno. Eso también hemos visto. Bueno, ustedes han visto con la doctora Rosemary Yáñez, este proceso se llama glucogénesis, síntesis de glucógeno. Hoy vamos a ver que a partir de la glucosa, lo que podemos obtener es eh, ir a la vía pentosa fosfato y obtener ribosa y NAD-fosfato. Ese es el interés de esta vía, de obtener NAD-fosfato reducido. ¿Cuáles son las características de la vía pentosa fosfato? Es que se llama también ruta pentosa fosfato, vía fosfogluconato, vía exosa monofosfato y o ciclo de Warnum-Lippmann-Dickens. O sea, tiene 5 nombres tiene, más la vía pentosa fosfato. 5 nombres presenta esta ruta metabólica. Cuando no me escuchen claro, me van a decir para que lo quite el video, ¿ya? Está bien, Eh, doctor. en esta ruta existen interconversiones de 3, 4, 5, 6, hasta 7, o sea, carbonos de azúcares. Normalmente nosotros hemos visto en la glucólisis hexosa y triosas. Ahora en esta ruta vamos a ver tetrosas, pentosas y heptosas, pero solamente en las interconversiones. Es una ruta citosólica, se lleva a cabo en el citoplasma y normalmente es activada por la insulina cuando estamos con hiperglicemia porque queremos producir NAD reducido y el NAD reducido a partir de la próxima, o sea, de las siguientes clases ustedes van a llevar, hemos visto como NAD nada más en el ciclo de Krebs, pero más adelante van a llevar que el NAD reducido es utilizado para todo lo que es producir grasas, para producir hormonas esteroideas y la síntesis de las grasas y colesterol. Entonces se produce agentes reductores para la producción de grasas y también la producción necesaria para el NAD reducido. Y aparte se produce también utilización de nucleótidos, ¿no? Para formar el ADN y el RNA. Eh, ¿Cuál es la funcionalidad del NAD fosfato reducido que se obtiene de la vía pentosa fosfato? Como les dije, sirve para formar ácidos grasos, colesterol, algunos neurotransmisores hidroxilados y la biosíntesis de nucleótidos. Al hablar de nucleótidos estamos hablando del AMP, GMP, SMP que van a formar el ADN y el RNA. Y fundamentalmente el NAD-fosfato reducido se utiliza para el glutatión. Y han visto en radicales libres la particularidad del glutatión, pero en nuestro organismo tiene que estar el glutatión reducido para reducir el estrés oxidativo y destruir al peróxido de hidrógeno. También se utiliza para el proceso de la reducción del citocromo P450 y la activación de monooxigenasas, que esto se ha visto en estrés, en oxidación biológica, ¿no? Cuando han llevado eso. Les dije que se llevaba a cabo en el citoplasma de qué tejidos, de los hepatocitos, de la glándula mamaria, todos los tejidos que generalmente generan grasa. También tenemos en la glándula suprarrenal, en el tejido adiposo, varios testículos, en la glándula tiroides. Esos son los tejidos fundamentales donde se lleva a cabo esta ruta metabólica. Su particularidad es que presenta 2 fases. Una fase oxidativa, que es irreversible, y la fase no oxidativa, que es reversible. Esta es la ruta. Ahora sí me voy a quitar el video para estar, bueno, igual lo voy a llevar allá. En esta ruta, voy a ver si tengo otra aquí. No. Sí, esta de aquí. Miren, jóvenes, se necesita como sustrato a la glucosa 6-fosfato. ¿De dónde sale la glucosa 6-fosfato? La glucosa 6-fosfato sale de la glucólica, o sea, de la glucosa. Cuando nosotros comemos glucosa, inmediatamente la fosforilamos dentro de la célula
y esta glucosa se fosforila y se convierte en glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato en la fase oxidativa se convierte en ribulosa 5-fosfato. ¿Qué es la ribulosa 5-fosfato? Una pentosa. Entonces, para eso la glucosa ha tenido que perder carbono como dióxido. Ve mi cursor, ¿no ve? ¿O no? Jóvenes, ¿están viendo mi cursor? Sí, doctora, se ve. Ahí, ya. Se pierde dióxido de carbono, o sea, la glucosa pierde un carbono, se convierte en ribulosa, que es una pentosa, y ahí es donde se forma el NAT. Y posteriormente hay estas interconversiones de azúcares donde el producto final es fructosa y gliceraldehído 3-fosfato, una hexosa y una triosa, que es la fase no oxidativa. Ahora vamos punto por punto. Quiero marcador. Creo que voy a quitar el video porque no me deja usar el marcador. No me deja. Bueno, con el cursor. Aquí tenemos el cursor. Esperen un ratito, quiero usar lápiz, pero... Uy, ya está súper lento. Sí, Ryan, ¿no? Ya. Entonces, aquí tenemos a la glucosa 6-fosfato. Esta de aquí. Esta es la glucosa 6-fosfato. Estamos en el citoplasma de los tejidos que hemos mencionado. Primeramente viene una enzima y esta enzima es muy importante, se llama glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Siempre que actúa una deshidrogenasa o actúa la vitamina B2 o actúa la vitamina B3, en este caso va a actuar la vitamina B3, que es el NAT, pero ahora estamos viendo una particularidad que no es el NAT, sino es el NAT fosfato. Y aquí el NAT fosfato oxidado le va a quitar protones a la glucosa, estos dos protones, y se va a convertir en NAT fosfato reducido. Posteriormente, cuando pasa esto, se convierte en el 6-fosfoglucolactona. Al perder hidrógenos, la glucosa 6-fosfato se convierte en 6-fosfoglucolactona. Aquí actúa una enzima llamada 6-fosfoglucolactonasa y lo que hace es añadirle agua en un proceso de hidratación y se convierte en el 6-fosfogluconato. Creo que me voy a tener que quitar del video porque me está molestando mi, mi imagen. No me deja. Esperen un ratito. Aquí está el video. Ya, ahora sí. Y esta 6-fosfoglucolactona o lactonato, nuevamente con una enzima fosfoglucolactonato deshidrogenasa, nuevamente le quitamos dos hidrógenos y al perder dos hidrógenos formamos el segundo NAT reducido. Pero aparte, esta fosfogluconato deshidrogenasa hace que pierda un carbono. Aquí está, este va a perder como dióxido de carbono. Entonces, y el producto final es la ribulosa 5-fosfato, que es una pentosa, o sea, tiene 5 átomos de carbono. Carbono 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué hemos producido en la fase no oxidativa? Hemos producido un NAD-fosfato, dos NAD-fosfato y un dióxido de carbono. Ese es el primer paso, donde se produce dos NAD-fosfatos reducidos y se produce un dióxido de carbono. No sé si se ha comprendido. ¿Hasta ahí? Sí, doctora. Ya. Posteriormente, ahora sí, aquí tienen que estar un poquito atentas. Esta es la partecita más compleja, se podría decir, de la ruta. La ribulosa 5-fosfato, posteriormente mediante una enzima isomerasa,
de ribulosa se convierte en ribosa 5-fosfato, ¿ya? Esto lo voy a guardar. Esto es una. Hasta ahí quiero que me comprendan. Haya pasado una. Entra la segunda glucosa 6-fosfato. Pasa de nuevo todo este proceso, y produzco la segunda ribulosa 5-fosfato. Y esta segunda ribulosa 5-fosfato se convierte por esta enzima ribulosa 5-fosfato epimerasa, se convierte en xilulosa 5-fosfato. Aquí está. Esta sería de la segunda glucosa 6-fosfato. Como es la segunda, entonces ya tuviéramos 4 NADS-fosfatos reducidos y 2 dióxidos de carbono. ¿Hasta ahí se comprende? Sí, doctora. Ya. Aquí tengo una molécula de 10 átomos de carbono. Aquí tengo 5, que sería la ribulosa 5-fosfato, y aquí tengo otros 5, que sería la xilulosa 5-fosfato. Entonces, 5 más 5 me da 10. ¿Están de acuerdo? Ahora, esta viene una enzima transcetolasa. Esta enzima, transcetolasa. ¿Y qué hace la transcetolasa? A esta molécula de 10 las fusiona. Y al fusionarlas a estas dos, a la vez las fusiona y a la vez las separa. ¿Qué hace? Una parte de esta molécula se convierte en una molécula de 7. Aquí está. Se llama pseudotulosa y la otra parte se convierte en gliceraldehído 3-fosfato. O sea, 3 más 7 me da 10. ¿Y qué es este proceso? Se llama transcetolación. Hasta ahí. ¿Se comprende? Doctora, ¿puedes repetir esa última parte, por favor? Ya. Una glucosa se convierte en una ribulosa. ¿Estamos? Esta ribulosa se convierte en ribosa. La segunda glucosa se va a convertir en ribulosa y la ribulosa en xilulosa. O sea, este es de una glucosa 6-fosfato y este es de la otra glucosa 6-fosfato. Pero como la glucosa 6-fosfato tiene que ser por esta. La glucosa 6-fosfato se ha convertido en ribulosa 5-fosfato. ¿Qué quiero explicarte? Que una glucosa se ha convertido en una ribulosa. Una. ¿Y dónde está esa? Aquí, está una. Hasta ahí me comprendes, ¿no ves? Sí. Ahora, la segunda, otra. La segunda se convierte en ribulosa, segunda. Y viene aquí. Esta de aquí es la segunda. Hasta ahí se entiende. Sí, doctora, hasta ahí sí. Ya. ¿Qué ha ocurrido? Esta es una ribosa y esta es una celulosa. ¿Qué son estas? Somos, ¿ya? Por la vía P. Entonces, estas tienen 5 carbonos. Y estas 5 carbonos. Hasta ahí se entiende. Viene una transcetolasa. Viene una transcetolasa. Y aquí más me falta. Ya, 5, 5, ya. Viene la transcetolasa y estas dos las interconvierte en una de 7 y en una de 3.
Esta de 3 se llama gliceraldehído. Lo voy a dejar separadito, este de aquí. Ahí lo voy a dejar, ¿ya? Y esta de aquí es una de 7 átomos de carbono. Hasta ahí se entiende. Sí, ahora sí, doctora, gracias. ¿No ves? 7. Hasta ahí me has entendido. Sí, Ahora, tercera glucosa 6-fosfato. Tercera. ¿En qué se convierte? En ribulosa 5-fosfato. Sería la tercera. ¿Me estás entendiendo? La tercera. Esta tercera va a venir y se va a convertir en xilulosa 5-fosfato. Otra estoy hablando, es otra aparte. Esta es la tercera. Esta de aquí, que ya la segunda, ya está aquí. ¿Entiendes? Ahora es otra. La tercera. A ver, lo voy a borrar mejor. Ya. Aquí tengo el gliceraldehído, que ha sido, y aquí está uno de 3 carbonos, y este es de 7 átomos de carbono. ¿Lo ves? Entonces, las dos primeras las he usado. O sea, 5 más 5, 10, y he usado y está aquí. Ahora, viene la tercera. La tercera glucosa 6-fosfato se convierte en la tercera ribulosa 5-fosfato. Esta ribulosa 5-fosfato se convierte en xilulosa 5-fosfato. Esta xilulosa es de 5 átomos de carbono. Ahora, ¿qué quiero que veas? Esta xilulosa de 5 carbonos se va a fusionar con la de 7, ¿ya? La xilulosa de 5 se va a fusionar con la de 7. Estas dos se van a fusionar por una enzima que se llama transcetolasa o transaldolasa, se podría decir transcetolasa o aldolasa. Aquí entra esta reacción. Entonces, 7 más 5 nos da 12. ¿No ve? ¿Y qué vamos a formar en esta reacción? Vamos a agarrar en esta partecita, ¿cómo te explico? Lo voy a separar. ¿Qué vamos a hacer en esta partecita? Quiero que observes que esta de 7 se va a separar en 4. Estos 4 que están aquí, va a venir aquí por una transaldolasa, aquí. Esta, este de 4. Este se llama eritrosa 4-fosfato, ¿ya? Se llama eritrosa, este de 7. Y este de aquí, mira, este de aquí, 3 carbonitos, ¿ves estos 3 carbonos que está sobrando? Porque estos 4 están aquí, eritrosa. Antes, y estos 3 carbonitos que están aquí se van a fusionar con el gliceraldehído, con estos 3 de aquí. Y este 3 de aquí con este 3 de aquí se van a fusionar y el producto de estos 3 es este de 6. O sea, la fusión de este con este me da este de 6. ¿Qué es este de 6? Se llama fructosa 6-fosfato. Esta es la fructosa 6-fosfato, la primera que se forma. ¿De dónde ha salido? De la fusión del gliceraldehído y la fusión de 3 carbonitos que le he sacado a la tulosa de 7. Se forma este de 6 y este 3 más 3, 6 y este 4 que me está sobrando aquí es este. Entonces, el producto de esto es así. Este con este me dan este de 6 y lo que está restando este 4 es esto. Sigo teniendo 10. Aquí está. 6 más 4 son los 10 iniciales que estaban aquí. ¿Me has entendido? No mucho. sí, doctora. Ya. Y estos 10 se han convertido en estos 10 y estos 10 se han convertido en estos 10. Así hemos quedado. Entonces, ¿cuál es el producto? Hasta ahorita es una fructosa
6-fosfato y una eritrosa 4-fosfato. ¿Estamos? Maya. Sí, doctora. Ya. Ahora, este le sobramos. Este sobramos. Ese te voy a poner, hemos sobrado. Sobramos. Ahí lo dejamos. Y ahí nomás ya lo dejo. Ahí. Este de 4 está pendiente. Por eso te dije que había conversiones de 7 y 4 átomos de carbono. Ahora recién viene. La tercera glucosa que te estaba diciendo entra. Se convierte en la tercera ribulosa. La tercera ribulosa se convierte nuevamente en xilulosa 5-fosfato. Este es de 5. Este de 5 se va a fusionar con la eritrosa por una transcetolasa. Se van a fusionar. 5 más 4 me da 9. ¿Qué se forma? Se forma una de 6 átomos de carbono, que sería la fructosa 6-fosfato, y el otro producto es el gliceraldehído de 3 carbonos. O sea, aquí está 3 y aquí está 6. Serían 9. Entonces, este de 5 se ha fusionado con este de 4. 4 más 5, 9, y el producto es fructosa y gliceraldehído. ¿Me has entendido? Sí, doctora. Entonces, ¿qué ha ocurrido? ¿Cuál es el producto final de la fase no oxidativa? Es este que sobraba, una fructosa. ¿Cuál es el otro producto? Otra fructosa. ¿Cuál es el otro producto? El gliceraldehído. Entonces, ¿qué he hecho? He utilizado 3 glucosas y las 3 glucosas, 6-fosfato, ¿en qué se han convertido? En una, 2 fructosas 6-fosfato y un gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, en eso se ha convertido. Si nosotros multiplicamos 3 por 6 carbonos, la glucosa tiene 6, me da 18. ¿No ve, Maya? 18. Pero estas 3 glucosas en la fase oxidativa hemos perdido 3 carbonos. Por cada glucosa un carbono. Una glucosa, un carbono. Otra glucosa, otro carbono. Como son 3 glucosas, he perdido 3 carbonos. Si al 18 le quito 3, ¿cuántas me quedan, Maya? 15, doctora. 15. Y evidentemente eran 3 ribulosas, o sea, 3 de 5 carbonos. ¿Te acuerdas? 10 he usado aquí y otras 5 he usado aquí. Por el total, si tú sumas 6 más 6, 12, más 3, 15. Entonces, estas 15 están en este producto, en la fructosa, 6 carbonos. Otra fructosa, 6 carbonos, 12. Y un gliceraldehído de 3 son las 15. ¿Qué ha ocurrido en esta ruta metabólica? Se ha utilizado 3 glucosas 6-fosfatos y se ha producido una, 2 fructosas y un gliceraldehído 3-fosfato. O sea, la fase no oxidativa, el producto final es fructosa, fructosa y gliceraldehído. ¿Cuál es el producto de la fase oxidativa? De la fase oxidativa el producto es NAD-fosfato reducido y dióxido de carbono. Como eran 3 glucosas, tienen que ser 3 NADs y 3 dióxidos de carbono. ¿Hasta ahí se entiende? Doctora, ¿por qué 3 NADs? ¿No sería 6 NADs y 3 Perdón, dióxidos perdón, de perdón, carbono? perdón, perdón, perdón. 6 porque son el doble, tienes razón. Aquí es 1 y aquí es 2, son 6 NADs, es el doble, tienes razón. Sí, sí, son 6. Eso sería, ¿no? Entonces, eso ocurre aquí en esta ruta de la pentosa fosfato. Y aquí te lo resumo. Y es lo que hemos hecho ahorita. ¿No ve? 3 glucosas se han convertido en 3 ribulosas. Por ende, se ha convertido en 6 NAD, como decías, 3 dióxidos. Entonces, ¿qué produce la fase oxidativa?
NAT, NAT fosfato y 3 dióxidos. Eso produce la fase oxidativa. ¿Qué produce la fase no oxidativa? 2 azúcares de 6 carbonos, que sería la fructosa, y un gliceraldehído 3-fosfato, que sería una molécula de 3 átomos de carbono. Entonces, el producto final de la fase no oxidativa es 2 fructosas, un gliceraldehído. Y el producto final de la fase oxidativa es NAT-fosfato y dióxido de carbono. ¿Se comprende? Ahora, ¿qué produce aparte la fase oxidativa? Si te has fijado, en la ruta metabólica se produce ribosa. Cuando yo necesito NAT-fosfato, se activa la ruta metabólica. ¿Y para qué yo quiero NAT-fosfato? Para formar grasas, hormonas esteroideas, colesterol, etc. Y cuando yo necesito ribosa 5-fosfato para formar nucleótidos, porque el AMP, el GMP, el CMP tienen ribosa 5-fosfato. Entonces, nosotros para formar el ADN, el RNA, para formar segundos mensajeros o para formar nucleótidos AMP, GMP, CMP, se necesita ribosa, o sea que la vía pentosa-fosfato sí o sí tiene que funcionar para formar ribosa 5-fosfato. ¿Por qué? Porque me deja cambiar. Porque en esa ruta metabólica, como te he mostrado, ¿dónde está? Se interconvierte y se produce. Pero ahora te explico lo que es real. ¿Qué es real? Es esto, que no ocurre con 3 Maya, ocurre con 6, el doble. ¿Ya? Estas 6 se convierten en 6-ribulosa 5-fosfato o de 5 átomos de carbono, o ribosa o ribulosa. Entonces todo el doble, ¿no ve? Serían 6 dióxidos de carbono y serían 12 NAT-fosfatos reducidos. ¿Hasta ahí me comprendes? Sí, doctora. Y de estas 6 ribulosas, aquí están, 2, 4 y 6. 2 de estas se convierten en moléculas de 7 átomos de carbono, de 3. Posteriormente, estas de 7 se convierten en 6 y en 4, y es lo que ahorita te he enseñado. Esta de 6 es la primera fructosa que hemos formado. Esta se llama primera fructosa, pero en este caso ahorita son 2 fructosas, ¿no ve? 2 fructosas. Y aquí entra, y estos de 4 que sobran se vuelven a fusionar con estas 2 de 5, ¿te acuerdas? El 9, y de este 9 se partían en 2 de 3, aquí está, gliceraldehído, y se forma la fructosa. ¿Y qué hago? ¿Qué me sobra? ¿Qué produzco normalmente? Aquí formo 2 fructosas y aquí formo 2 fructosas, pero como son 2 gliceraldehídos maya, los que se producen 2, como son de 3 carbonos, estos gliceraldehídos los vuelvo a fusionar y produzco una fructosita. En total tengo 2 fructosas más 2 más 1, sería 3. 3 más 2, 5. El producto final de estas sería 5 fructosas, 6 fosfato. El producto final sería 5 fructosas, o sea, estas 2 más todo esto, 5 fructosas, que posteriormente se isomerizan y se convierten nuevamente en 5 glucosas 6 fosfato. Y este es reversible porque otra vez se puede venir y volverse aquí. 5 glucosas, necesito unita más y otra vez tengo 6 glucosas para nuevamente entrar y formar NAT y dióxido y otra vez continuar con la ruta. Es un poquito complejo porque lo que ocurre es de 6. Yo te he explicado primero con 3 y ahora es el doble, es con 6. No sé si me has entendido. Sí, doctora, ¿No sí ve? lo entendí. Sí.
Ese, esa es la ruta entonces. Esa es la ruta de la vía pentosa fosfato, donde hay interconversión de azúcares de 4, de 7, se produce fructosa y ese es el producto, ¿no? Entonces, en resumen, la fase oxidativa produce NAD-fosfato y dióxido de carbono y la fase no oxidativa produce dos fructosas y produce un gliceraldehído 3-fosfato. ¿Cuál es la versatilidad de la ruta? Esto es importante porque ¿cuándo va a funcionar la ruta? Si la célula, mira, si la célula necesita formar ribosa, y cuando quiero formar ribosa, cuando voy a formar nucleótidos, ¿qué hace la vía pentosa fosfato? La glucosa se va a producir solamente ribosa y no las fructosas ni los gliceraldehídos. Solo produce ribosa, nada más. 2. Si la célula necesita formar glucosa, porque no hay azúcar, entonces la glucosa 6-fosfato se convierte en el gliceraldehído y el gliceraldehído nuevamente en ribosa, fructosa y la ribulosa y nuevamente en glucosa. O sea, que se podría que los productos que son la fructosa y el gliceraldehído pueden utilizarse para formar glucosa de nuevo, para cuando estamos con hipoglicemia, para la gluconeogénesis que ya han llevado también con la doctora Rosemary Llanes. Y 3, si la célula no necesita formar glucosa y necesita energía, inmediatamente la glucosa 6-fosfato se va a la glucólisis normal a formar piruvato y piruvato acetilcoenzima y ciclo de Krebs. Entonces ahí tenemos la versatilidad de que si la célula necesita formar NAD-fosfato reducido, se va a producir aquí. Si la célula necesita ribosa, se viene aquí. Si la célula necesita más azúcar, la vía pentosa funciona y vuelve a producir fructosa para energía. Y si la célula no necesita directamente la glucosa 6-fosfato, se va a producir energía y continúa con la glucólisis y el ciclo de Krebs. ¿Cuál es el punto de regulación de la vía pentosa fosfato? Está aquí. Aquí había una enzima que se llamaba glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es la primera enzima de la vía pentosa fosfato. Entonces nosotros podemos controlar a ese nivel. ¿Qué controla esta ruta metabólica? El nivel de NAD-fosfato disponible. Si hay bastante NAD-fosfato reducido, ¿para qué quiero activar la ruta metabólica? No la activo. Pero si necesito y hay bastante NAD-fosfato oxidado y necesito NAD-fosfato reducido, se activa la ruta metabólica. El primer paso de activación es a nivel de la enzima fosfoglucolactona. Entonces, el NAD-fosfato oxidado puede activar y el NAD-fosfato reducido le puede inhibir a esa primera enzima para que podamos producir la vía pentosa fosfato. Entonces, el NAD-fosfato reducido actuaría como un inhibidor, porque si tengo harto NAD-fosfato reducido, ¿para qué quiero seguir activando la ruta metabólica de la vía pentosa? Pero si tengo un NAD-fosfato oxidado bastante y necesito más, se activa la ruta metabólica. Se necesita más ribosa 5-fosfato que NAD-fosfato reducido cuando hay división de células rápida, o sea, cuando hay mucha división celular, por ejemplo, en niños en crecimiento o en embarazadas, necesito más azúcar. ¿Por qué? Porque necesito más ribosa 5-fosfato para formar nucleótidos. 2. Se necesita tanto ribosa como NAD tanto para formar células como para formar grasas. Y cuando se necesita más NAD reducido que ribosa, es cuando tenemos mucha grasa. O sea, cuando estamos consumiendo mucha grasa, vamos a usar más NAD fosfato reducido y entonces necesitamos que se active la ruta metabólica. Y también cuando se necesita NAD fosfato reducido y cuando se necesita ATP.
¿Cuál es la importancia de la vía pentosa fosfato y qué relación tiene con los eritrocitos? Esto ya han avanzado con la doctora Rosemary Yáñez. ¿Dónde está mi cursor? Vamos a hacer. Aquí. Ustedes saben que el oxígeno se puede convertir en peróxido de hidrógeno, hemos llevado, y gracias al glutatión reducido, este es el glutatión reducido. Pero ¿de dónde yo saco glutatión reducido? Yo saco glutatión reducido a partir del NAD-fosfato reducido. Miren aquí, el NAD-fosfato oxidado pasa a NAD-fosfato reducido. ¿Dónde? En la vía pentosa fosfato. Yo ya una vez que tengo el NAD-fosfato reducido en la vía pentosa fosfato, yo utilizo al NAD-fosfato reducido. ¿Para qué? Para que el glutatión oxidado gane los protones de este NAD y al ganar estos protones se convierte en glutatión reducido. ¿Qué hace el glutatión reducido? Le dona protones al peróxido de hidrógeno, inactivándole y convirtiéndolo en agua mediante la enzima glutatión peroxidasa. ¿Qué función tiene la glutatión peroxidasa? Destruir al peróxido de hidrógeno. ¿Cómo lo destruye? Utilizando al glutatión reducido. Sus hidrógenos de glutatión reducido le pasa al peróxido de hidrógeno y le convierte en agua. Y gracias a esto, porque el que más puede formar peróxido de hidrógeno es el glóbulo rojo, y el peróxido de hidrógeno puede llegar a destruir el eritrocito, envejecer la membrana y producir hemólisis. Y si hay hemólisis, vamos a presentar anemia. Y por ende, evitamos de que todo el rato se esté hemolizando nuestros glóbulos rojos mediante la utilización del glutatión reducido. Pero el glutatión reducido no puede estar reducido si no es por el NAD-fosfato reducido obtenido de la vía pentosa fosfato. Esa es la importancia del NAD-fosfato reducido en los eritrocitos. Ahora, ¿se puede incorporar azúcares a la glucólisis? Sí. Me voy a quitar del video, ya me está molestando el video. ¿Se puede incorporar azúcares a la glucólisis? Sí. ¿Qué azúcar se puede incorporar? La galactosa. Ustedes ya saben qué es la galactosa. La galactosa se obtiene de la lactosa cuando tomamos leche. Esta galactosa, mediante todo este proceso, este es el proceso. La galactosa se convierte en glucosa 1-fosfato. Después se le añade uridindifosfato, glucosa, y se convierte en UDP galactosa más glucosa 1-fosfato. Y posteriormente le eliminamos la glucosa 1-fosfato y se convierte en UDP glucosa. Le quitamos, y aquí está, miren, la galactosa, por todo este proceso, se puede convertir en glucosa 1-fosfato. Al convertirse en 1-fosfato, posteriormente se convierte en 6-fosfato y continuamos con la glucólisis hasta el ciclo de Krebs. Este proceso de aquí se llama glucólisis. Entonces, la glucólisis hasta llegar a piruvato y posteriormente el ciclo de Krebs, no solamente nosotros a la glucólisis la obtenemos por la glucosa. La glucosa entra a la glucólisis normal y aquí nos da piruvato y el piruvato entra al ciclo de Krebs. ¿No ve? Eso es lo que nosotros conocemos. Pero ¿puedo incorporar galactosa a la glucólisis? Sí, puedo incorporar. ¿Dónde? Aquí. La galactosa se convierte en glucosa 1-fosfato, la glucosa 1-fosfato en 6-fosfato y de ahí es continuar nomás hasta piruvato. 2. La fructosa, ¿puedo incorporar? Puedo. Aquí está. La fructosa por la fructoquinasa hepática, que se llama fructosinasa hepática, la fructosa se convierte en fructosa 1-fosfato. Y la fructosa 1-fosfato por una aldolasa, saben que la aldolasa quiebra a la hexosa en 2 triosas, entonces esta aldolasa le convierte en dihidroxiacetona y en gliceraldehído. Se llama aldolasa B. Pero la que quiebra
a la fructosa 1,6-bisfosfato, que hemos avanzado en la glucólisis normal. La aldolasa que quiebra en dihidroxiacetona y en gliceraldehído en la glucólisis se llama aldolasa A. Aldolasa A. Y la aldolasa B es la que quiebra la fructosa 1-fosfato en estos componentes. Esa diferencia nada más quiero que sepan en esta ruta metabólica. Después, ¿qué tienen que saber? Que la fructosa sí se puede incorporar a la glucólisis a nivel de la hidroxiacetona 3-fosfato. Que la galactosa se puede incorporar a la glucólisis a nivel de la glucosa 1-fosfato y recién se convierte en glucosa 6-fosfato. Esta parte, ¿se entiende? ¿Jóvenes? ¿Jóvenes? Sí, doctora. Claro. Ya. El metabolismo de la galactosa, ¿qué vemos en el metabolismo de la galactosa? Aquí yo tengo la galactosa que se obtiene de la leche, de la lactosa. Esta galactosa normalmente se puede convertir en galactosa 1-fosfato. Hace rato les he mostrado. Y esta galactosa 1-fosfato se fusiona con una glucosa que se llama UDP-glucosa. Y cuando se fusiona, se convierten en la galactosa. Miren, la galactosa se une con el UDP y aquí se forma el UDP-galactosa. Y esta glucosa se fusiona con el 1-fosfato y se convierte en glucosa 1-fosfato. La glucosa 1-fosfato se va a la glucólisis. Miren, se va a la glucólisis. Y la UDP-galactosa, ¿qué hace? Puede convertirse en UDP-glucosa y esta UDP-glucosa en glucógeno y almacenarse la galactosa como glucógeno. Si nosotros comemos mucho azúcar y mucha leche, la galactosa se va a almacenar como glucógeno. Pero si no es mucho, también puede irse a la glucólisis, la galactosa, como ya les he explicado, y convertirse en energía. ¿Qué enzima es la que convierte a la galactosa en galactosa 1-fosfato? Se llama galactoquinasa, que sería la enzima número 1. ¿Qué enzima convierte a la galactosa 1-fosfato en UDP-galactosa? Es la enzima 2, que sería la galactosa 1-fosfato uridil transferasa. ¿Y qué enzima convierte la UDP-galactosa en UDP-glucosa? La UDP-galactosa 4-epimerasa. Son las 3 enzimas utilizadas en el metabolismo de la galactosa. ¿Qué quiero explicarles? Que la galactosa o se puede almacenar como glucógeno cuando estamos en exceso, o podemos ir y la galactosa puede entrarse a la glucólisis, a piruvato y al ciclo de Krebs. Cuando nosotros tenemos exceso de galactosa, hay un problema, que la galactosa, cuando esté incrementada, puede producir el galactitiol o galactonato también. Entonces podemos producir estas sustancias y que estas sustancias como galactitiol o galactonato son intermediarios que podrían almacenarse en el cuerpo. Ahora, en el metabolismo de la fructosa, la fructosa les he dicho que entra a la glucólisis. Entonces, aquí está, la fructosa puede ingresar a lo que es la glucólisis, incrementa y es más rápida porque la fructosa nos da directamente las triosas, nos da el gliceraldehído y nos da la hidroxiacetona. Entonces, más rápido se metaboliza. Y por ende, cuando nos da más dihidroxiacetona, les cuento que la dihidroxiacetona se convierte en glicerol. Y por ende, cuando comemos mucho azúcar, el azúcar tiende a mayor síntesis de ácidos grasos por culpa de que la dihidroxiacetona participa en la síntesis de triglicéridos. La fructosa experimenta un metabolismo más rápido que la glucosa en el hígado. ¿Por qué? Porque obvia hartos pasos directo a las triosas, ¿no?
Ahora, la fructosa 1-fosfato normalmente cuando está en exceso promueve mayor formación de ácido úrico porque lo que hace es que aumente la hiperuricemia debido a que esta fructosa 1-fosfato hace que se degrade más rápido los nucleótidos y se forma más ácido úrico. La fructosinasa es la que convierte a la fructosa 1-fosfato en 6-fosfato. Y cuando hay carencia de esta enzima y no podemos metabolizar a la fructosa y convertirla en glucosa, se llama la patología fructosuria esencial, que quiere decir que cuando la fructosa no puede incorporarse a la glucólisis y metabolizarse, se queda la fructosa en la sangre. Perdón, en la sangre pasa a la orina y eso se llama fructosuria, quiere decir que hay mucha fructosa en la orina, es una patología. 2. Segunda patología. ¿Se acuerdan que había la aldolasa A y la aldolasa B? Es cuando la aldolasa B le convierte en dos triosas. Cuando yo tengo carencia de la aldolasa B y no puedo dividir a la fructosa en dos triosas para que entren a la glucólisis, se acumula fructosa. Y esta patología se llama intolerancia a la fructosa. Y esto, las personas que consumen mucha fruta, porque la fructosa está en la sacarosa y la sacarosa está en el azúcar de las frutas y las verduras, cuando no se puede metabolizar a la fructosa y no se la puede dividir en dos triosas debido a que hay deficiencia de la aldolasa B, entonces la patología se llama intolerancia a la fructosa y trae los mismos signos y síntomas como intolerancia a la lactosa, con diarrea, malestar general, vómitos, etcétera. ¿Por qué? Porque no se la puede metabolizar a la fructosa. Entonces, cuando falta la fructosinasa hepática, la patología se llama fructosuria esencial. Y cuando falta la aldolasa B, la patología se llama intolerancia a la fructosa. ¿Queda claro, jóvenes? Sí, doctora. ¿Jóvenes? Sí. Doctora, Dime. Dime. está bien, doctora. Ah, ya. Ahora, ¿dónde se encuentra la fructosa? La fructosa forma parte de la sacarosa y hemos llevado en hidratos de carbono. Cuando nosotros comemos mucho azúcar, todo lo que es de las confiterías, muchos refrescos, jarabes, jaleas, etcétera, mucho azúcar, mucho refresco, etcétera, tendemos a aumentar la fructosa en nuestro organismo. Y cuando aumentamos la fructosa se convierte en una molécula y se llama esta molécula sorbitol. Y la fructosa y la glucosa en exceso se convierte en sorbitol. Este sorbitol va y se acumula en el cristalino del ojo. ¿Y qué hace? Produce las cataratas. Y normalmente quienes están con el azúcar casi siempre elevado es en la diabetes. Por eso es que los diabéticos tienen mayor predisposición a sufrir cataratas. ¿Por qué? Porque el exceso de azúcar hace que se convierta en sorbitol y el sorbitol se acumula en el cristalino del ojo y produce las cataratas. Y por eso es que los diabéticos tienen visión borrosa y tienen afección de la vista. Ahora, ¿quién convierte a la glucosa a sorbitol? Se llama aldolasa reductasa. Es una enzima que convierte la glucosa a sorbitol y eso hace que incremente el sorbitol y se produzcan las cataratas, ¿no? Entonces, eso permite también que el sorbitol se produzca mucho en gran cantidad. Algo que me he olvidado decirles es que cuando consumimos mucha galactosa, la galactosa produce mucho poliol y el poliol es igual que el sorbitol. Ese poliol va y se acumula en el cristalino y también produce lo que es el glaucoma y las cataratas. Entonces, consumir mucha leche en exceso o consumir mucha fruta, mucho azúcar, por eso el azúcar también y las frutas no, perdón, las frutas no se consumen en la noche porque como el metabolismo es tan acelerado, tendemos a formar mucha grasa. Y con eso aquí se dice que cuando comemos mucho azúcar, mucha fructosa,
como se produce mucha dihidroxiacetona, mucho gliceraldehído, se forman más ácidos grasos y por ende incrementa el riesgo a sufrir un aumento de triglicéridos y de colesterol. Entonces, ¿la fructosa se convierte en grasa? Sí, más se convierte en grasa rápidamente. Y por eso es que las frutas las tenemos que consumir a primera hora o en la mañana hasta media mañana para que podamos metabolizarla. En el metabolismo de la galactosa, ya hemos visto un poco de dónde nosotros obtenemos, esto es como un repasito, la galactosa la obtenemos de la lactosa, que resulta de glucosa más galactosa, ¿no ve? Normalmente su metabolismo y se convierte en glucosa en los hepatocitos, ya les he mostrado. Esta galactosa se puede convertir en glucosa en los hepatocitos. ¿Para qué nos sirve la galactosa cuando tomamos leche nosotros y normalmente en la glándula mamaria de madres lactantes? Sirve para formar lactosa para los recién nacidos y para la lactancia materna, ¿no? Para formar galactosa. Y la galactosemia, ¿qué es galactosemia? Cuando hay mucha galactosa en sangre, lo que les había dicho, esta galactosa se reduce a poliol y el poliol incrementa que haya cataratas en el ojo. El sorbitol es de la glucosa y fructosa y el poliol es de la galactosa, pero ambos arruinan el cristalino y forman las cataratas y pueden llegar a producir hasta la ceguera, jóvenes. ¿Para qué es importante la galactosa? Como es un hidrato de carbono, sirve para la síntesis de glucolípidos que están en la membrana externa, proteoglucanos y glucoproteínas. O sea que la galactosa no solamente sirve para formar lactosa en la glándula mamaria, sino puede darnos ATP, porque puede incorporarse a la glucólisis. Si no se incorpora a la glucólisis, puede formar glucolípidos, proteoglucanos y glucoproteínas. La galactosa 1-fosfato, jóvenes, reacciona con la glucosa UDP y forma lo que se llama el UDP galactosa, que es esencial para la síntesis de erebrócidos, para la síntesis de condromucoides y las mucoproteínas. Entonces es importante la galactosa para el cerebro porque puede formar los galactocerebrócidos. Nosotros tenemos en el sistema nervioso a los glucocerebrócidos y a los galactocerebrócidos que forman parte del sistema nervioso. Entonces la galactosa para eso también es importante. Y la diferencia de una enzima que se llama uridilotransferasa o una epimerasa hace que no se metabolice la galactosa al galactosa 1-fosfato y por ende hay pérdida de fósforo inorgánico y eso produce una insuficiencia hepática y deterioro mental. ¿Por qué? Porque el hígado se intoxica con esta galactosa 1-fosfato y se nos produce una insuficiencia hepática. Todo esto relacionado con la galactosa. En el ciclo de Cori, hasta ahorita hemos visto la vía pentosa-fosfato, hemos visto el metabolismo de la galactosa y el metabolismo de la fructosa. Este ciclo de Cori es facilito, porque ya han avanzado las rutas metabólicas, entonces pueden comprender. ¿Dónde ocurre esta ruta metabólica? Es una relación entre los hepatocitos, el torrente sanguíneo y las células musculares. ¿Qué ocurre aquí, jóvenes? Ustedes saben que el único órgano que regula la glicemia es el hígado. Pero cuando estamos con hipoglicemia, nosotros necesitamos azúcar. El hígado saca glucosa. ¿De dónde? Del glucógeno. Va sacando cuando estamos con hipoglicemia. Va sacando glucositas al torrente sanguíneo del glucógeno. Pero cuando se desabastece el glucógeno del hepatocito, el músculo también almacena glucógeno. Y el músculo no es tan malo, porque ¿qué hace el músculo? Este glucógeno almacenado que está aquí, ¿no? Que son miles de unidades de glucosa, ¿qué hace? Saca. Y esta glucosa en el músculo se convierte en piruvato. Y en vez de que el piruvato se vaya al ciclo de Krebs, acetilcoenzima y al ciclo de Krebs, que es lo normal,
que su glucosa almacenada en forma de glucógeno, esta glucosa se convierte en piruvato al ciclo de Krebs y se forme ATP para el músculo. Pero el músculo no es tan egoísta. ¿Qué hace el músculo? A la glucosa le convierte en piruvato, no deja que se vaya al ciclo de Krebs, sino lo convierte en lactato. Y este lactato, el músculo libera a la sangre. El lactato que está en la sangre entra y se va al hígado. Y el lactato en el hígado, por la gluconeogénesis que ya han llevado, se convierte en glucosa y la glucosa sale al torrente sanguíneo. O sea, ¿cuál es el beneficio? Que el músculo no aporta con glucosa, pero su glucosa que él almacena lo convierte en lactato. Este lactato lo manda a la sangre, de la sangre al hígado, y el hígado lo convierte en glucosa, y la glucosa sale, ¿no?, a la sangre para otros tejidos, o si el músculo necesita, para el propio músculo. Y por eso se llama ciclo de Cori. No sé si me han comprendido, joven. Sí, Ojo, doctora. que cuando hay hipoglicemia no quiere decir que no hay oxígeno. Hay oxígeno, la persona tiene oxígeno, puede estar funcionando el piruvato y entrar al ciclo de Krebs. ¿Pero por qué no está entrando al ciclo de Krebs? Porque la sangre le está pidiendo azúcar. Entonces, el músculo, ¿cómo aporta? Aporta con lactato. Entonces, el hígado recibe una carga activa de lactato para metabolizar y producir glucosa. Y de esa manera, por la gluconeogénesis, mantener los niveles de glucosa mientras estemos con hipoglicemia. Para finalizar, tenemos la vía del ácido urónico. Esta ruta metabólica, con esta terminamos. ¿Ya? Mire, vía del ácido urónico. ¿Qué necesito? Glucosa 6-fosfato. ¿De dónde saco la glucosa 6-fosfato? De la glucosa. La glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato. Ahora miren aquí, joven. Esta glucosa 6-fosfato por una fosfoglucomutasa se convierte en glucosa 1-fosfato. Esta 1-fosfato por la UDP-glucosa pirofosforilasa se convierte en UDP-glucosa, uridín difosfato glucosa. Y esta uridín difosfato glucosa, y aquí es clave, si yo tengo mucho azúcar y quiero almacenarla, esta se va y se almacena como glucógeno aquí. Pero yo no quiero almacenar, no quiero almacenar. ¿Qué quiero? Quiero formar glucoronato. Y si quiero formar glucoronato, esta UDP glucosa, por esta enzima deshidrogenasa, se tiene que convertir en UDP glucoronato. ¿Y para qué sirve el UDP glucoronato? Sirve para formar glucorónidos, protoglicanos y glucosaminoglicanos. Pero fundamentalmente este UDP glucoronato solubiliza, jóvenes. ¿Saben qué solubiliza? Sustancias como, le aumentamos, vamos a avanzar, como la bilirrubina y xenobióticos. O sustancias insolubles, ¿no? Mejor. Sustancias insolubles. Insolubles. Entonces, ¿qué hace el glucoronato? Lo que va a hacer es solubilizar sustancias. Ahí. Entonces, ¿qué hace el glucoronato? ¿Para qué? ¿Por qué es importante el glucoronato? Porque nosotros tenemos una molécula altamente apolar, quiere decir insoluble, la bilirrubina. Y este glucoronato se le une. Y cuando se le une a la bilirrubina, le solubiliza. Si no tuviéramos glucoronato, jóvenes, la bilirrubina nunca podría salir de nuestro organismo y viviríamos con ictericia.
Pero gracias al glucoronato, el glucoronato se le une, la bilirrubina se solubiliza, se convierte en bilirrubina directa y esta bilirrubina directa se elimina por las heces fecales y todos los días nuestras heces fecales son de color marrón gracias a la bilirrubina, ya que estamos botando bilirrubina. Pero si no hubiera glucoronato, la bilirrubina no se bota y viviríamos con ictericia. Y todas las sustancias tóxicas que son insolubles, fármacos, medicamentos, xenobióticos, sustancias químicas, su función del glucoronato, ¿saben qué es? Solubilizar a sustancias químicas tóxicas y las eliminamos por la orina o por las heces fecales. Entonces, esa es la particularidad que tiene la vía pentosa fosfato de solubilizar bilirrubina, solubilizar xenobióticos, solubilizar medicamentos. Hay algunos medicamentos que son altamente apolares, no se los puede botar del organismo. ¿Y qué hace el glucoronato? Se les fusiona, les solubiliza y los bota, ya sea por las heces fecales normalmente, que es por donde se los puede eliminar porque los vuelve solubles. Entonces, esa es una importancia. Ahora, en esta parte les quería mostrar algo. No, aquí no, mejor nos vamos a la primera diapositiva. Bueno, aquí está el resumen de lo que les quería dar. Espérenme un rato. El video otra vez no me ve. Ya. Entonces, ¿para qué sirve el glucoronato? Aquí está. Es una molécula altamente polar. Se incorpora a los proteoglicanos, se incorpora a la bilirrubina, a hormonas esteroideas y puede incrementarse con fármacos y los vuelve solubles y los eliminamos, ¿ya? En la vía del ácido urónico no se genera energía. Es una ruta donde no se produce energía. Y normalmente hay fármacos que pueden incrementar que se active la ruta metabólica y son estos medicamentos que generalmente como no se eliminan, los necesitamos el ácido urónico. Y el glucoronato deriva de la vía del ácido urónico. Entonces la vía del ácido urónico es la que produce el glucoronato para botar todas estas sustancias que son tóxicas normalmente para nuestro organismo. Algo que quiero que que comprendan y que se los resumo aquí en esta. Les sigo compartiendo la pantalla, ¿no? Sí, ¿Jóvenes? Ya. Con esto terminamos. Mire, cuando yo como azúcar, ¿qué hago? Lo normal es que se vaya a la glucólisis. Eso es lo normal, ¿no ve? Primera ruta que hace la glucosa, ¿dónde se va? Se convierte en glucosa 6-fosfato y se va a la glucólisis. Eso conoce. 2. Eso siempre y cuando yo necesite ATP. Si yo necesito energía, mi glucosa se va a la glucólisis, ciclo de Krebs, etc. Si yo necesito formar ribosa para formar nucleótidos o estoy con mucha grasa y quiero formar hormonas, grasa, colesterol, la glucosa no se va a la glucólisis, se va a la ruta que se llama a la vía pentosa fosfato. Y en la vía pentosa fosfato va a producir esto, ¿no ve? Eso es lo que ocurre. 2, si yo como mucho azúcar, estoy con hiperglicemia, la glucosa se almacena como glucógeno, sería tercera ruta, y esta ruta se la conoce como glucogénesis. Ay, sin acento, ¿ya? Ahí nomás. Glucogénesis. Si como mucho azúcar. Si mi célula necesita detoxificar bilirrubina,
fármacos, etcétera, la glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato y se va a una vía que se llama la vía del ácido urónico, ¿no? Y esta vía del ácido urónico, es la vía que produce glucuronato, y este glucuronato es el que solubiliza todo lo que les he dicho, bilirrubina, fármacos, etcétera, y esa es la versatilidad de esta ruta metabólica. ¿Por qué? Porque nosotros, dependiendo qué necesitamos, va a irse uno a la glucólisis, dos a la vía pentosa fosfato, tres se puede ir a almacenar como glucógeno, cuatro, o se puede ir a la ruta del ácido urónico a producir glucoronato, que esta sería la cuarta ruta metabólica de la glucosa. Entonces, la glucosa puede seguir cuatro rutas, o sea que la glucosa no es solamente para la glucólisis. La glucosa puede irse a cuatro rutas diferentes dependiendo qué necesita nuestro organismo. ¿Les ha quedado claro, jóvenes? ¿Jóvenes? Sí, doctora. Bien. Sí, doctora. Entonces, con esta imagen, la diapositiva les voy a compartir se los voy a subir a la plataforma, al Classroom, y con eso terminaríamos todo lo que corresponde a hidratos de carbono. Ya se ha llevado todo, metabolismo de hidratos de carbono, glucólisis, gluconeogénesis, glucogenólisis, glucogénesis, se está llevando la vía del ácido urónico, la vía pentosa-fosfato, el metabolismo de galactosa, de fructosa y la vía del ácido urónico. Con este tema terminamos lo que es hidratos de carbono. El día jueves continúan con metabolismo de las grasas. No me acuerdo si le toca al doctor Gonzalo o René González. Creo que es Gonzalo. Voy a ver. Gonzalo Rojas, entonces uno de los dos les va a dar clases el día jueves, que empezarían con lípidos, ¿ya? Hasta un próximo encuentro, jóvenes, que les vaya muy bien, que tengan muy buenos días. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Chao, chao. Correremos anoche clases prácticas. Chao, chao. Hasta luego. Dime, pregúntame. Dime, Campero Mario, dime.